Cuando nos preguntamos qué es lo que mueve realmente los mercados, las bolsas, podríamos contestar que son varios los factores a tener en cuenta. Influyen sin duda los distintos datos que se publican a diario: crecimiento de la economía, evolución de la inflación, resultados de las compañías, decisiones de los bancos centrales. No podemos dar la espalda tampoco a las estimaciones. Podríamos encontrarnos con una empresa, por ejemplo, que ha presentado unos fantásticos resultados trimestrales debido a un hecho puntual, pero si las previsiones para los siguientes meses no son positivas, es posible que los inversores le den más peso a esto último. A todo lo anterior le añadimos una nueva dimensión, que es el sentimiento. Hablamos aquí del sentimiento inversor, pero es algo que podemos trasladar a cualquier faceta de nuestra vida, laboral, personal, familiar. Muchas veces en la toma de decisiones tiene mucho que ver nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestros sentimientos. La economía conductual explica cómo las decisiones que a veces tomamos no siempre son las más racionales, ya que se pueden ver afectadas por algún error de percepción o sesgo cognitivo, ya sea por miedo, por autoengaño, por no procesar correctamente la información o simplemente porque nos dejamos en llevar por la influencia social. A veces tomamos decisiones que son contrarias a nuestros intereses. La psicología del comportamiento financiero reconoce la influencia del factor humano y cómo las emociones pueden afectar al precio de los activos. Si alguna vez hemos invertido, sabemos que tenemos distintas herramientas en las que podemos apoyarnos para la toma de decisiones financieras. Si queremos analizar la actualidad, tenemos informes de expertos, gráficos, cotizaciones. Para hacer previsiones razonables para el futuro, podemos utilizar modelos predictivos, consultar estimaciones. Pero ¿qué hacemos con los sentimientos? ¿Se pueden medir? ¿Hay una balanza que puede pesar las emociones? Bueno, puede que no tal como un instrumento físico, como el que todos tenemos en mente, pero sí que hay algunas maneras para poder tomar el pulso a ese sentimiento inversor. Una de las herramientas que se pueden utilizar es el llamado índice de codicia y miedo elaborado por CNN Money. Este índice se utiliza para predecir el comportamiento del mercado, tomar decisiones de inversión de forma más clara y tomar medidas de precaución en determinados momentos. Este índice lo que mide es la actitud general de los inversores respecto al mercado, su nivel de confianza, optimismo o pesimismo. El indicador se encuentra en constante cambio y se representa mediante una escala que va desde el miedo hasta el optimismo, teniendo en cuenta pues, un valor máximo y mínimo. De 0 a 24 estaríamos en una situación de miedo extremo. Entre 25 y 49, miedo. 50 a 74, optimismo. Y de 75 a 100, optimismo extremo. Vamos a ver cómo se asignan los valores de esta escala. En concreto, no se hace sin más, sino que se utilizan una serie de indicadores reales. ¿Qué se toma en primer lugar? Bueno, pues por ejemplo las opciones put y call. Las opciones put y call, recordemos que son opciones financieras que lo que dan es el derecho al comprador a comprar, en el caso de las call, o vender, en el caso de las put, un activo concreto como acciones, índices, materias primas, a un precio concreto y en un momento futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que en función de si hay más opciones call o put, sabremos si el sentimiento general del mercado es positivo o negativo, alcista o bajista. Cuando hay muchas más posiciones en calls, significa que la gente piensa que el mercado va a subir, por eso se está reservando hoy el derecho a comprar a un precio en el futuro y al revés. Así que este es uno de los aspectos que tiene en cuenta este índice. En segundo lugar, la fortaleza del precio de las acciones. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues teniendo en cuenta cuántos valores están en sus máximos y mínimos de 52 semanas del índice norteamericano NYSE, en New York Stock Exchange. Cuantas más acciones estén en máximos de 52 semanas, esto significa que el mercado está más optimista. Otro indicador es el del momentum de las acciones. Esto se mide de la siguiente manera: comparando la cotización del índice estadounidense S&P 500 frente a su media móvil de 125 días. De modo que intuimos que si los inversores se mueven en niveles muy elevados, que están muy cerca de esos máximos, estaríamos en una situación de euforia, o al revés, en el caso contrario, podríamos estar en una situación de pánico. Amplitud del precio de las acciones. Aquí lo que se compara son los precios de las posiciones alcistas y bajistas. Es importante compararlo, pero también es importante ver el volumen que hay en cada parte del mercado. Otro aspecto que se puede tener en cuenta, que se tiene en cuenta, de hecho, en este indicador, es la demanda de activos libres de riesgo.
Cuando los inversores están dispuestos a invertir en productos de menos rentabilidad a cambio de mayor seguridad, esto es muy indicativo del incremento de la aversión al riesgo. Así, este indicador tiene en cuenta las rentabilidades de las acciones y de los bonos de Estados Unidos. En el lado opuesto tendríamos también en cuenta la demanda de bonos high yield. Los bonos high yield, recordemos que son aquellos que tienen mayor riesgo de impago y si los comparamos con la renta fija de alta calidad, que sería de emisores más solventes. En consecuencia, estos bonos deberían ofrecer una mayor rentabilidad para compensar que se asume un riesgo más elevado. Cuando vemos una alta demanda de bonos high yield, esto significa que los inversores son optimistas y no parecen estar preocupados porque haya un empeoramiento del contexto económico que pudiera derivar en un incremento de los impagos. Por último, se tiene en cuenta la volatilidad del mercado. En este caso, lo que se hace es comparar el VIX, que es ese índice que mide la volatilidad en el Standard & Poor's 500, con su media de 50 sesiones. Y cuando nos encontramos en periodos de incertidumbre, el comportamiento habitual es el aumento de la volatilidad de este índice de referencia. Bueno, ahora ya sabemos cuáles son los componentes que se utilizan para construir este índice de codicia y miedo. ¿Cómo pensamos que puede influir en los mercados? Bueno, este índice es importante porque puede llegar a afectar ese comportamiento del mercado. Cuando los inversores muestran un alto grado de optimismo, es decir, estamos en un momento de codicia, el mercado probablemente va a seguir subiendo. En cambio, si hay miedo, la dirección del mercado podría ser exactamente la contraria. Hay que tener en cuenta que si bien esta es una herramienta que puede ser valiosa en un momento dado para los inversores, no puede ser en ningún caso la única guía que tengamos en cuenta para tomar una decisión de inversión. Es decir, es importante tener también en cuenta otras perspectivas. Si observamos que el índice de codicia y miedo está en niveles extremos, esto podría ser una indicación de que se avecina una corrección en el mercado, pero debemos apoyarnos además en otro tipo de herramientas a la hora de tomar decisiones que pueden impactar en nuestras inversiones y en nuestras finanzas. En realidad, pues, por ejemplo, podríamos decir que la clave sería tener en cuenta pues, un adecuado análisis, la interpretación de los datos, las estimaciones y los sentimientos. Es decir, tener en cuenta todos estos aspectos y ponderarlos antes de tomar cualquier decisión.